Ana nunca imaginó que ese día, al caminar por las calles del centro, su vida daría un giro inesperado. La ciudad estaba llena de sonidos, olores y gente que parecía apurada por llegar a algún lugar. Pero para Ana, el tiempo se detuvo cuando, entre la multitud, vio una figura que creía olvidada para siempre. Era él, Carlos, su primer amor, aquel joven con quien soñó un futuro lleno de esperanza y promesas. Habían pasado casi 30 años desde la última vez que se habían visto. 30 años en los que sus vidas tomaron caminos muy distintos, caminos que ella nunca se atrevió a imaginar se volverían a cruzar. Carlos, que en su juventud parecía un muchacho común, ahora caminaba con la confianza y el porte de un hombre que había conquistado el mundo, o al menos, esa era la impresión que daba. Ana sintió que su corazón latía con fuerza, casi como si quisiera salir de su pecho. Se quedó paralizada unos segundos, sin saber si acercarse o huir, como si su cuerpo dudara entre el deseo de revivir el pasado o el miedo a enfrentar la realidad. La última vez que lo vio, eran dos jóvenes llenos de sueños y sin miedo al futuro. Ahora, parecía que había un muro invisible entre ellos, construido con años de ausencia y secretos. Carlos, por su parte, la miró fijamente. Sus ojos no podían ocultar la sorpresa ni la emoción contenida. Por un momento, parecía que el tiempo se borraba y volvían a ser esos jóvenes que compartían risas y planes en las tardes del pueblo. Pero él también sabía que no era así. El hombre que estaba frente a él ahora tenía una historia diferente, llena de éxito, pero también de soledad. La gente a su alrededor seguía su rutina, sin notar que dos almas estaban a punto de reencontrarse y cambiar su destino. Ana quiso decir algo, romper el silencio que los rodeaba, pero las palabras se negaban a salir. En cambio, Carlos fue el primero en hablar, con voz suave pero firme. «Ana, no puedo creer que seas tú». Ella asintió, incapaz de responder, mientras una mezcla de emociones la invadía. La nostalgia por lo que fueron, la tristeza por lo que no pudieron ser y una chispa de esperanza que aún ardía en su interior. Recordó aquellas noches bajo las estrellas, los susurros de amor y las promesas de nunca separarse. Pero la vida, con su inesperada crueldad, los había separado sin darles la oportunidad de despedirse. «¿Cómo has estado?», preguntó Carlos, tratando de ocultar el temblor en su voz. Ana le contó que había vuelto a la ciudad por trabajo, que la vida le había enseñado a ser fuerte pero también a guardar muchos recuerdos en el corazón. Él escuchaba atentamente, como si cada palabra fuera un tesoro que había esperado encontrar durante años. Mientras hablaban, Ana notó que Carlos no solo era rico y exitoso, sino que también parecía llevar una carga invisible, una soledad que el dinero no podía llenar. Eso la hizo sentir cercana a él, como si a pesar del tiempo y la distancia, compartieran un mismo anhelo. El encuentro duró solo unos minutos, pero fue suficiente para que ambos sintieran que algo había cambiado para siempre. Ana sabía que aquella conversación no era casualidad, que el destino les había dado una segunda oportunidad, aunque ambos tuvieran miedo de aceptarla. Se despidieron con un abrazo breve, pero lleno de significado. Carlos la miró a los ojos y dijo con sinceridad: «Quiero verte de nuevo, Ana. Hay mucho que debemos hablar». Ella sonrió tímidamente, sintiendo que, quizá, después de tantos años, el amor tenía una oportunidad para renacer. ChatGPT SED. Carlos no podía sacarse a Ana de la cabeza desde aquel encuentro inesperado en el mercado. Esa noche, mientras miraba la ciudad desde la ventana de su elegante penthouse, recordó cada detalle de su juventud con ella, cada risa compartida, cada promesa rota. A pesar de su éxito y riqueza, había algo que el dinero nunca pudo comprar: la tranquilidad que le daba la presencia de Ana. Al día siguiente, decidió buscarla. Sabía que ella estaba trabajando en un hospital cercano, como voluntaria, ayudando a personas que, a diferencia de él, vivían con dificultades reales y sin lujos. Al verla allí, tan dedicada y humilde, Carlos sintió una mezcla de admiración y nostalgia. Ana había cambiado, sí,
pero seguía siendo esa mujer fuerte y cálida que él siempre había querido proteger. Ella, por su parte, no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y temor cuando Carlos se acercó con una sonrisa tímida. ¿Quieres tomar un café conmigo?, le preguntó él, con una sinceridad que rompía cualquier barrera entre ellos. Ana aceptó, sabiendo que este encuentro podía cambiarlo todo. Mientras caminaban hacia una pequeña cafetería cercana, recordaron juntos aquellos días en el pueblo, cuando el mundo parecía mucho más simple y sus sueños parecían al alcance de la mano. Carlos le contó sobre los años difíciles que tuvo que enfrentar para llegar a donde estaba ahora, sin ocultar la soledad que a veces lo consumía. Ana escuchaba con atención, sorprendida de ver al hombre detrás del brillo y la fama. Durante la conversación, surgieron preguntas que ambos habían guardado durante décadas. ¿Por qué no lucharon más? ¿Por qué dejaron que la distancia y el miedo acabaran con su amor? Carlos confesó que el orgullo y el miedo a fracasar lo habían alejado, mientras que Ana explicó que, aunque lo amaba, tuvo que proteger su corazón para seguir adelante. El café se convirtió en un refugio donde dos almas heridas empezaban a sanar. No hablaban solo de su pasado, sino de sus esperanzas, miedos y deseos actuales. Ana reveló que siempre se preguntó qué habría sido de sus vidas si no se hubieran separado. Carlos, con una mirada profunda, admitió que nunca dejó de imaginar un futuro juntos, aunque sabía que la realidad era mucho más complicada. El tiempo pasó rápido y cuando se dieron cuenta, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Decidieron caminar un poco, disfrutando de la calma que solo se encuentra en momentos tan inesperados como ese. Carlos le propuso verse de nuevo, con la promesa de no dejar que el tiempo volviera a separarlos. Ana aceptó, aunque su corazón latía con una mezcla de alegría y miedo. Sabía que el camino no sería fácil, que los años habían dejado cicatrices y diferencias, pero también sentía que esta era una oportunidad única para descubrir si el amor verdadero podía renacer. Antes de despedirse, Carlos le dijo algo que quedó grabado en la mente de Ana: no importa lo que pasó, quiero que sepas que siempre estuviste en mi corazón. Ella sonrió, con los ojos brillantes, y respondió que sentía lo mismo. Al regresar a su casa, Ana se preguntaba qué decisión tomaría en los próximos días. Debía abrir su corazón nuevamente a un hombre que había sido su mundo en el pasado, pero que ahora parecía un extraño. Sin embargo, una cosa estaba clara: el encuentro con Carlos había despertado en ella una esperanza que creía perdida. Mientras tanto, Carlos no dejaba de pensar en ella, en esa mujer que había marcado su vida sin importar los años y la distancia. Sabía que tendría que luchar contra sus miedos y su orgullo para no perderla esta vez. Pero estaba dispuesto a hacerlo, porque a veces, el amor más verdadero aparece cuando menos se espera y cuando más se necesita. Y así, mientras la ciudad seguía con su ritmo habitual, dos corazones separados por el tiempo comenzaban a latir al mismo compás, listos para enfrentar lo que el destino les tenía preparado. ChatGPT SED. Carlos esperaba con ansiedad el día del reencuentro. Había pasado casi una semana desde aquel café donde Ana y él volvieron a abrir las puertas de un pasado que parecía dormido, pero que ahora latía con fuerza en sus corazones. Sabía que esa oportunidad era única, y no estaba dispuesto a dejarla escapar. Ana, por su parte, sentía una mezcla de ilusión y temor. Sabía que enfrentar a Carlos nuevamente significaba abrir heridas que aún dolían, pero también sabía que no podía ignorar lo que sentía. La invitación de Carlos para una cena íntima en un restaurante tranquilo había encendido en ella una chispa que no podía apagar. Cuando llegó el día, Carlos la recibió con una sonrisa nerviosa, pero sincera. La elegancia de su vestimenta contrastaba con la sencillez de Ana, que decidió ser fiel a sí misma y vestirse con modestia. Esa diferencia parecía simbolizar todo lo que habían vivido, él con un mundo de lujos y ella con la realidad cotidiana. Durante la cena, la conversación fluyó con naturalidad, pero también con una tensión palpable. Carlos comenzó a contarle cómo había construido su imperio desde cero, enfrentando traiciones y sacrificios que nunca antes había compartido con nadie.
Ana lo escuchaba, fascinada y conmocionada, al descubrir que detrás del hombre exitoso había un hombre vulnerable. Ana también se abrió. Le habló de sus años difíciles trabajando como enfermera, cuidando a personas en situaciones que muchas veces parecían desesperadas. Le confesó que aunque su vida no había sido fácil, siempre había encontrado fuerzas en la esperanza y en el recuerdo de su juventud junto a Carlos. La noche avanzaba y las palabras se volvieron confesiones. Carlos le habló de la soledad que le había acompañado durante todos esos años, a pesar de la fama y el dinero. Ana entendió que, aunque ellos habían estado separados, sus corazones habían vivido la misma angustia. En un momento, Carlos tomó la mano de Ana y le dijo: «Nunca te he olvidado, Ana. Siempre supe que nuestro amor era especial, pero tenía miedo de que el tiempo nos hubiese cambiado demasiado». Ana sintió una lágrima deslizarse por su mejilla. No era solo la emoción de verlo, sino la esperanza que resurgía, tímida pero real. Sin embargo, no todo fue fácil. Ambos sabían que reavivar un amor después de tantos años no sería un camino sencillo. Había dudas, heridas no cerradas y miedos que amenazaban con separarlos otra vez. Pero también había algo más fuerte, la voluntad de intentarlo. La cena terminó y caminaron juntos por las calles iluminadas de la ciudad. Hablaron de sus sueños, de lo que aún querían construir, pero también de lo que temían perder. Ana le preguntó si realmente creía que podían superar todo lo que la vida les había puesto en el camino. Carlos la miró a los ojos y respondió con sinceridad: «No lo sé, pero quiero descubrirlo contigo». Esa noche, Ana regresó a casa con el corazón lleno de preguntas, pero también con una certeza: estaba dispuesta a arriesgarse. Carlos, sentado en su despacho, miraba una fotografía antigua de ellos dos y sonrió. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba, pero también sabía que esta vez no iba a rendirse. Mientras tanto, la ciudad seguía su ritmo, indiferente a la historia que se estaba escribiendo entre dos almas que luchaban contra el tiempo y contra sí mismos para reencontrar un amor perdido. Y en ese silencio, algo comenzaba a cambiar para siempre. ChatGPT SED. Ana se despertó aquella mañana con una mezcla de emociones que no podía explicar. La noche anterior había sido una montaña rusa de sentimientos. Esperanza, miedo, nostalgia, pero sobre todo, una chispa de algo que creía perdido para siempre. Mientras preparaba su café, recordó la mirada de Carlos, esa mezcla de vulnerabilidad y determinación que la había conmovido profundamente. A lo largo del día, su mente no dejaba de darle vueltas a las palabras que él le había dicho. «No sé si podemos superar todo esto, pero quiero descubrirlo contigo». Era un desafío y una promesa al mismo tiempo. Ana sabía que el camino sería complicado, pero también sentía que debía darle una oportunidad a ese amor que había marcado su vida. Carlos, por su parte, no podía concentrarse en su trabajo. Cada rato que tenía libre, revisaba las fotos antiguas, los mensajes que alguna vez se enviaron, y pensaba en cómo reparar los años perdidos. No quería repetir los errores del pasado, no quería perder a Ana otra vez. Por eso decidió invitarla a conocer un lugar muy especial para él: la vieja casa donde habían pasado tantos veranos juntos. Cuando Ana llegó, sintió que el corazón le latía con fuerza. La casa estaba algo desgastada por el tiempo, pero para ellos era un templo de recuerdos, risas y sueños compartidos. Caminando por el jardín, recordaron los días en que eran jóvenes e inocentes, sin preocuparse por el futuro ni por las dificultades que les esperaban. Carlos le confesó que, aunque la vida lo había llevado por caminos diferentes, siempre había guardado esa casa como un símbolo de lo que habían sido y de lo que aún podrían ser. Ana escuchaba en silencio, con lágrimas en los ojos, comprendiendo que no solo el dinero o el éxito importaban, sino esos momentos simples que construyen un amor verdadero. Mientras exploraban la casa, encontraron una vieja caja con cartas que se habían escrito cuando eran adolescentes. Ana abrió una y leyó en voz alta una promesa que Carlos le había hecho: «No importa lo que pase, siempre volveré por ti».
La emoción invadió la habitación, y ambos comprendieron que, a pesar de todo, ese sentimiento nunca había desaparecido realmente. Sin embargo, la realidad estaba presente. Carlos tenía una vida compleja, llena de compromisos y presiones que Ana no conocía. Ella, a su vez, había construido una rutina sólida, con trabajo y responsabilidades que no podía dejar de lado fácilmente. Esa tarde, mientras caminaban por el porche, hablaron de esas dificultades y de cómo podrían enfrentarlas juntos. Ana confesó su miedo a que la vida los volviera a separar, que las diferencias fueran demasiado grandes para superarlas. Carlos la tomó de la mano y le aseguró que estaban dispuestos a luchar por lo que sentían, que esa era la única manera de descubrir si su amor podía realmente renacer. La conversación fue profunda y honesta. No había promesas vacías ni ilusiones pasajeras. Solo dos personas maduras dispuestas a abrir sus corazones, a enfrentarse a sus miedos y a construir algo nuevo sobre las bases del pasado. Cuando el sol comenzó a esconderse, Ana y Carlos se sentaron en el porche, mirando el horizonte. La casa vieja parecía recuperar vida, como si el amor que habían compartido hubiera vuelto a habitar en sus paredes. Ana sintió una paz que no recordaba desde hacía mucho tiempo y supo que ese era solo el comienzo de una historia que aún tenía mucho por contar. Antes de despedirse, Carlos le prometió que la próxima vez que se vieran, no habría dudas ni miedos, solo la certeza de que valía la pena intentarlo. Ana sonrió, con la esperanza brillando en sus ojos, lista para enfrentar lo que viniera. ChatGPT Sed. Ana no podía dejar de pensar en la promesa de Carlos mientras caminaba por el parque aquella tarde. El aire fresco acariciaba su rostro, pero dentro de ella una tormenta de emociones se desataba. Había pasado tanto tiempo desde que se permitió sentir así, que la mezcla de alegría, incertidumbre y miedo la confundía. ¿Realmente estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad a un amor que el tiempo había marcado con ausencias y silencios? Carlos, por su parte, se encontraba en su despacho revisando documentos, pero su mente estaba lejos de allí. La imagen de Ana sonriendo bajo el sol le quemaba la memoria. Sabía que debía actuar con paciencia y respeto, que reconstruir lo que tuvieron no sería sencillo. Pero también sabía que debía ser sincero y abierto, dejar atrás el orgullo que tantas veces los había separado. Decidieron verse de nuevo, esta vez en un pequeño café que Ana solía frecuentar. Allí, entre sorbos de café y miradas cómplices, comenzaron a desentrañar las heridas del pasado. Hablaron de los momentos en que se sintieron solos, de las decisiones que tomaron por miedo a perderse. Ana reveló que, a pesar de todo, nunca dejó de pensar en Carlos, y que muchas noches se preguntaba si él sentía lo mismo. Carlos escuchaba atentamente, sintiendo como cada palabra la acercaba más a su corazón. Le confesó que su éxito no había llenado el vacío que ella había dejado, y que durante años había esperado una señal, una oportunidad para enmendar lo que el destino había roto. La conversación tomó un giro inesperado cuando Ana expresó sus dudas sobre el futuro. Temía que sus vidas ya no encajaran, que las experiencias y diferencias que habían acumulado los hicieran incompatibles. Carlos la miró con ternura y le dijo que esas diferencias no eran barreras, sino caminos para aprender juntos, si ambos estaban dispuestos. Mientras hablaban, un silencio cómodo llenó el espacio, como si ambos comprendieran que ese momento era crucial. Carlos tomó la mano de Ana y la apretó suavemente, transmitiéndole la fuerza de su compromiso. Ella sintió que algo dentro de ella se rendía y al mismo tiempo renacía. Con el paso de las semanas, comenzaron a pasar más tiempo juntos. Paseaban por la ciudad, recordaban viejas anécdotas y compartían sueños actuales. A veces, la realidad los golpeaba. La agenda de Carlos, sus compromisos y el ritmo frenético de su vida contrastaban con la tranquilidad y rutina de Ana. Pero ambos hicieron un esfuerzo sincero por entenderse y apoyarse. En una de esas tardes, Carlos sorprendió a Ana llevándola a un pequeño jardín botánico. Allí, entre flores y susurros de viento, le confesó que estaba dispuesto a cambiar muchas cosas en su vida para estar con ella,
que el verdadero éxito para él era poder construir un futuro juntos. Ana sintió que su corazón se llenaba de esperanza y decidió confiar, aunque sabía que el camino no sería fácil. Sin embargo, no todo era perfecto. Había momentos de tensión y dudas, discusiones pequeñas que surgían por las diferencias de estilo de vida o por el miedo a abrirse completamente. Pero cada vez que esto sucedía, recordaban la fuerza de lo que los unía y encontraban en la comunicación y el respeto la forma de seguir adelante. Ana y Carlos entendieron que el amor maduro no era un cuento de hadas, sino una construcción diaria, hecha de esfuerzos, comprensión y decisiones. Ambos estaban dispuestos a caminar juntos, sin prisas, aprendiendo a amar con las cicatrices que el tiempo les había dejado. Una noche, mientras miraban las estrellas desde el balcón de Carlos, ella le preguntó si alguna vez había sentido que todo esto valdría la pena. Él la miró y respondió con sinceridad: cada momento, cada desafío, porque tú eres mi verdad. Ana sonrió y supo que, al fin, había encontrado un amor real, capaz de resistir cualquier tormenta. Carlos no pudo evitar sentir un nudo en la garganta cuando Ana le contó sobre su familia, esa parte de su vida que él apenas conocía. Ella tenía 2 hijos adultos que vivían en otra ciudad, y aunque siempre había querido presentárselos, el miedo a complicar las cosas la había detenido. Carlos escuchó con atención, consciente de que esta era una nueva dimensión en la relación que ambos debían enfrentar. Ana siempre había sido una mujer independiente y fuerte, pero aquella vulnerabilidad al hablar de su familia hizo que Carlos sintiera aún más ganas de estar a su lado, de apoyarla en cada paso. Él también tenía responsabilidades y fantasmas del pasado que necesitaban sanar para poder avanzar juntos. Los días siguientes fueron una mezcla de descubrimientos y desafíos. Carlos decidió invitar a Ana a un evento social importante, consciente de que ese sería un paso significativo para demostrarle al mundo que él estaba dispuesto a cambiar por ella. Ana aceptó, aunque con cierta ansiedad. Sabía que entrar en la vida de Carlos no sería sencillo, pero también entendía que ese compromiso era esencial. La noche del evento llegó y mientras se preparaban, Ana sintió una mezcla de nervios y emoción. Al llegar, Carlos la presentó a sus amigos y socios, y aunque algunos miraban con curiosidad a la mujer sencilla que lo acompañaba, ella mantuvo la dignidad y la seguridad que había cultivado a lo largo de los años. Durante la velada, Carlos y Ana intercambiaron miradas cómplices que decían más que 1000 palabras. Aunque estaban en medio de una multitud, parecía que solo existían ellos dos. Ana vio en los ojos de Carlos la verdad de su amor, la promesa de un futuro donde ambos pudieran ser felices, sin máscaras ni pretensiones. Sin embargo, esa misma noche Ana recibió una llamada inesperada de su hijo mayor. La conversación fue breve pero intensa. Su hijo le expresó preocupación por la relación que ella estaba retomando con Carlos, temiendo que pudiera lastimarla de nuevo. Ana se quedó en silencio, con el corazón dividido entre la familia que había construido y el hombre que ahora la hacía soñar de nuevo. Carlos notó el cambio en su ánimo y la abrazó con ternura, asegurándole que respetaría cualquier decisión que tomara, pero que él estaba dispuesto a esperar y luchar por ella. Ana se sintió reconfortada y decidió que no quería renunciar a ese amor que tanto tiempo había esperado. Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones sinceras con sus hijos. Ana explicó que, aunque entendía sus miedos, necesitaba vivir su vida y buscar la felicidad. Poco a poco, los hijos comenzaron a conocer a Carlos, y aunque no fue fácil, empezaron a ver en él a un hombre honesto y respetuoso. Mientras tanto, Carlos también enfrentaba sus propios fantasmas. Una antigua socia intentó interferir en su relación, recordándole los peligros de confiar demasiado. Pero él estaba decidido a cerrar esas puertas del pasado y construir un presente con Ana, lejos de intrigas y dudas. La pareja aprendió que amar después de tantos años significaba enfrentarse a nuevos retos, pero también descubrir una fortaleza interna que los unía aún más. Cada obstáculo era una prueba que fortalecía su vínculo y los hacía valorar aún más lo que tenían. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Carlos tomó la mano de Ana y le dijo:
no importa lo que digan o lo que venga, yo quiero estar contigo, en las buenas y en las malas. Ana sonrió y respondió, yo también, Carlos. Este amor vale cada batalla. Y así, entre desafíos y momentos de ternura, Ana y Carlos seguían escribiendo su historia, una historia real, llena de complicaciones, pero también de un amor verdadero que se negaba a rendirse. ChatGPT SED. Carlos y Ana comenzaron a planear un viaje juntos, una escapada que sirviera para alejarse del ruido de sus vidas cotidianas y poder concentrarse solo en ellos. La idea de compartir unos días en un lugar tranquilo les llenaba de ilusión y nervios al mismo tiempo. Sabían que ese viaje no solo sería una pausa, sino una prueba más de que su amor podía resistir los obstáculos. Eligieron un pequeño pueblo costero, alejado del bullicio y rodeado de naturaleza. Desde el primer momento en que llegaron, sintieron que el tiempo se detenía. Las olas del mar, el aire salado y la tranquilidad del lugar parecían limpiar las heridas que el paso de los años había dejado en sus almas. Carlos veía en los ojos de Ana una luz que hacía tiempo no veía, y Ana encontraba en la sonrisa de Carlos una paz que creía olvidada. Cada día exploraban juntos rincones nuevos, caminaban por la playa al amanecer, hablaban durante horas sin miedo a mostrar sus miedos y deseos más profundos. Carlos aprovechaba para contarle sobre sus proyectos futuros, pero también sobre su sueño más grande, construir una vida simple y auténtica a su lado. Ana, conmovida, compartía sus anhelos y la tranquilidad que sentía estando cerca de él. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Carlos llevó a Ana a un acantilado donde se podía ver todo el mar extendiéndose hasta perderse en el infinito. Allí, con la voz cargada de emoción, le confesó, he pasado años buscando algo que me diera sentido, y ahora sé que ese algo eres tú. Ana sintió que el corazón le explotaba de alegría, y sin dudarlo, le tomó la mano. Pero no todo era perfecto. En el fondo de sus pensamientos, Ana llevaba la preocupación de cómo integrar sus vidas y familias. Sabía que el camino que estaban recorriendo era valiente, pero también lleno de incertidumbres. Carlos, por su parte, sentía la presión de su vida pública y los rumores que empezaban a surgir sobre su relación, y eso lo inquietaba más de lo que quería admitir. Una noche, durante una cena sencilla en la casa que Carlos había alquilado en el pueblo, Ana le habló sobre sus miedos. No quiero que nuestro amor sea solo un refugio temporal, le dijo con sinceridad. Quiero que sea para siempre, pero también sé que necesitamos ser realistas. Carlos la miró a los ojos y le respondió, estoy dispuesto a enfrentar cualquier desafío, Ana. Esta vez no voy a huir. El tiempo que pasaron juntos en ese lugar mágico fue suficiente para reforzar su compromiso. Ambos entendieron que su historia no sería una de cuentos de hadas sin problemas, sino una de dos personas maduras dispuestas a amar con todas sus fuerzas, enfrentando el pasado y construyendo un futuro con paciencia y valentía. Al regresar a la ciudad, la realidad los esperaba con nuevos desafíos. Pero Ana y Carlos tenían algo diferente, una conexión profunda que los hacía sentirse invencibles, a pesar de las dudas y los obstáculos. Sabían que aún quedaban pruebas por delante, pero también sabían que, juntos, podían superarlas. Mientras caminaban por las calles iluminadas, Carlos le tomó la mano y le susurró, esta es solo la primera de muchas aventuras juntos. Ana sonrió y apretó su mano, lista para seguir adelante con el hombre que, a pesar de todo, había conquistado su corazón nuevamente. Pasaron los meses y la relación entre Ana y Carlos se fortaleció como nunca antes. Aunque la vida seguía presentando desafíos, ellos aprendieron a enfrentarlos juntos, con paciencia y respeto. Cada día era una oportunidad para descubrirse de nuevo, para sanar las heridas del pasado y para construir un presente lleno de confianza y amor sincero. Ana decidió dar un paso importante. Invitó a Carlos a conocer a sus hijos en una cena familiar. La idea la llenaba de nervios, pero también de esperanza. Quería que su familia viera al hombre que había logrado despertar en ella emociones que creía dormidas. Carlos, por su parte,
Estaba decidido a dar la mejor impresión, consciente de que ese momento era crucial para su futuro juntos. La noche de la cena, Ana preparó todo con esmero. Carlos llegó puntual, elegante pero con esa sencillez que lo hacía auténtico. Los hijos de Ana lo recibieron con curiosidad, y aunque hubo cierto silencio al principio, pronto las conversaciones fluyeron con naturalidad. Carlos demostró ser un hombre respetuoso, atento y genuino, cualidades que conquistaron poco a poco a la familia. Después de esa velada, Ana sintió que había dado un gran paso. No solo había acercado dos mundos diferentes, sino que también había demostrado que estaba lista para enfrentar cualquier obstáculo por amor. Carlos, agradecido por la confianza, le prometió que siempre estaría a su lado, sin importar lo que viniera. Pero la vida no se detiene, y pronto surgieron rumores en la prensa sobre la relación de Carlos con Ana. Algunos medios especulaban, inventaban historias y ponían en duda la sinceridad de su amor. Para Carlos, esa exposición era una batalla constante. Para Ana, una fuente de ansiedad. Sin embargo, decidieron no dejar que esas voces externas los separaran. Con el tiempo, la pareja se convirtió en un ejemplo de cómo el amor verdadero puede vencer prejuicios y dificultades. Su historia llegó a inspirar a muchos, especialmente a aquellos que creían que después de cierta edad el amor era imposible o complicado. Ana y Carlos demostraron que nunca es tarde para reencontrarse y apostar por la felicidad. Una tarde, Carlos sorprendió a Ana con un anillo sencillo pero lleno de significado. Le pidió que fuera su esposa, no solo para formalizar su compromiso, sino para sellar una promesa de amor y lealtad eterna. Ana, emocionada y con lágrimas en los ojos, aceptó sin dudar. La boda fue un evento íntimo, rodeado de familiares y amigos que habían sido testigos de su historia. No hubo grandes lujos ni extravagancias, solo amor puro y celebraciones sinceras. Ana y Carlos juraron caminar juntos, con la certeza de que el verdadero éxito estaba en el amor que compartían. En los años que siguieron, enfrentaron nuevos desafíos, pero siempre con la fuerza que les daba su unión. Su historia se convirtió en un testimonio de que el amor puede renacer, incluso cuando parece que el tiempo y la distancia lo han sepultado. Ana y Carlos demostraron que las segundas oportunidades existen y que el verdadero amor no conoce edad ni condiciones. Su vida juntos fue una aventura real, llena de momentos sencillos y grandes emociones, donde lo más importante siempre fue estar el uno para el otro. Así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, Ana y Carlos vivieron el resto de sus días, recordándonos que nunca es tarde para volver a creer en el amor verdadero.